Hoy vamos a hacer un ejercicio del uso de las fórmulas de Frenet. Es el ejercicio 47 del libro de Shaw. Dice hallar la tangente, la curvatura, la normal principal, la binormal y la torsión a la curva dada en forma paramétrica por x igual a t menos t al cubo sobre 3, y igual a t cuadrado y z igual a t más t al cubo sobre 3. Bien, el vector posición está representado por x en y en j y z en k. El vector tangente es un vector de tamaño unitario que se lo calcula como hemos interpretado, la derivada del vector posicional r respecto de t en razón al módulo de la derivada de r respecto de t. Bien, la derivada del vector r es igual a derivar sus coordenadas. Derivada de x respecto de t en y, derivada de y respecto de t en j y derivada de z respecto de t en k sobre el módulo del vector del numerador, y el módulo no es nada más que la suma de sus coordenadas elevadas al cuadrado, es decir, derivada de x respecto de t al cuadrado más derivada de y respecto de t al cuadrado y más derivada de z respecto de t al cuadrado. Bien, entonces, derivada de x respecto de t, eso va a ser 1 menos la derivada de t al cubo, es 3 veces t cuadrado. Ese 3 se cancela con este, nos queda 1 menos t cuadrado en la dirección de y. Más derivada de y respecto de t, 2 veces t en j. Y derivada de z respecto de t, 1 más 3t cuadrado sobre 3, nos queda t cuadrado. Esto en k. Sobre el módulo del numerador. El módulo no es nada más que la suma de estas coordenadas elevadas al cuadrado. Eso va a ser 1 menos t cuadrado elevado al cuadrado más 2t elevado al cuadrado, nos queda 4t cuadrado más 1 más t cuadrado al cuadrado. Entonces, haciendo operaciones, en este estudio conviene hacer la mayor cantidad de operaciones que se pueda visualizar. Entonces, vamos a tener 1 menos t cuadrado en y, más 2t en j, más 1 más t cuadrado en la dirección de k, sobre la raíz cuadrada. Desarrollaremos estos binomios. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, 2t cuadrado, más el cuadrado del segundo, que sería t a la cuarta, más 4t cuadrado, más el desarrollo de ese binomio. El cuadrado del primero es 1, más el doble producto del primero por el segundo, 2t cuadrado, más el cuadrado del segundo, que sería t a la cuarta. Bien, vamos a continuar las operaciones. 1 menos t cuadrado en y, 2t en j y 1 más t cuadrado en la dirección k. En el denominador reduciremos términos semejantes. En t a la cuarta tenemos
2 veces t a la cuarta. T cuadrado. 2t cuadrado con menos 2t cuadrado se cancela y nos queda 4t cuadrado. Y finalmente los independientes, que sería 1 más 1, 2. Entonces, esto va a quedar 1 menos t cuadrado en i, más 2t en j, y más 1 más t cuadrado en la dirección k. En el denominador vamos a tener la raíz cuadrada. Podríamos factorizar una vez 2. 2 que multiplica a t a la cuarta más 2t cuadrado más 1. Entonces, esto va a quedar 1 menos t cuadrado en i más 2t en j más 1 más t cuadrado en la dirección de k. En el denominador, raíz de 2 podemos sacar que va a multiplicar t a la cuarta más 2t cuadrado más 1, se puede representar como un binomio t cuadrado más 1 al cuadrado. Sacando de la raíz nos quedaría t cuadrado más 1. Bien, entonces el vector tangente va a quedar simplemente igual. Desarrollado. 1 menos t cuadrado sobre raíz de 2, t cuadrado más 1. Esto en i. En j, 2t sobre raíz de 2 por t cuadrado más 1. Y en k, 1 más t cuadrado con t cuadrado más 1 se cancela y nos quedaría 1 sobre raíz de 2 en la dirección de k. Bien, ya tenemos el vector tangente. Ahora, habíamos visto que la variación del vector tangente respecto de la trayectoria S es igual a la curvatura por el vector normal. Si dividimos en el primer miembro entre diferencial de t, vamos a tener la derivada del vector tangente respecto de t en razón a la derivada de S respecto de t, que va a ser igual a la curvatura por el vector normal. Nos está apareciendo este factor, pero también habíamos visto que el vector tangente es igual a la derivada del vector R respecto de S. Si dividimos esto, numerador y denominador, entre diferencial de t, vamos a tener derivada de S respecto de t. Comparando, los numeradores son iguales, en consecuencia los denominadores van a ser iguales. Y ahí sacamos que la derivada de S respecto de t, que es igual al módulo de la derivada de R respecto de t, es igual al denominador, y el denominador es raíz de 2 por t cuadrado más 1. Ese factor nos va a servir para reemplazar allá. Bien, en ese estudio, si encontramos o hallamos el módulo miembro a miembro, derivada del vector tangente respecto de t, en razón a la derivada de S respecto de t, va a ser igual al módulo del segundo miembro. La curvatura sale del módulo por el módulo del vector normal. Pero son vectores de tamaño unitario, entonces eso vale 1. Y así hallamos la curvatura. Luego el vector normal va a ser 1 sobre la curvatura por este vector, ¿no es cierto? Derivada del vector tangente respecto de t en razón a la derivada de S respecto de t. Bueno, vamos a hacer ahora este proceso. Vamos a encontrar primero la derivada del vector tangente respecto de t, lo ponemos en razón a la derivada de S respecto de t, hallamos su módulo para hallar la curvatura.
Entonces lo borraremos esta parte. Derivada del vector tangentes respecto de t. La derivada de este vector es igual a derivar cada una de sus coordenadas. Y tenemos cada coordenada un cociente de funciones. Derivada del numerador, menos 2t. Por el denominador sin derivar. Eso es raíz de 2 por t cuadrado más 1. Menos el numerador sin derivar. 1 menos t cuadrado por la derivada del denominador respecto de t. Eso va a ser 2 raíz de 2 por t. 2 raíz de 2 por t. Sobre el denominador al cuadrado. Al elevar al cuadrado nos queda simplemente 2 veces t cuadrado más 1 al cuadrado. Todo esto en la dirección de y. En j hacemos lo mismo. Derivada del numerador, 2. Por el denominador sin derivar, raíz de 2 por t cuadrado más 1. Menos el numerador sin derivar, 2t, por la derivada del denominador. Eso es 2 raíz de 2 por t. 2 raíz de 2 por t. Sobre el cuadrado del denominador. Al elevar al cuadrado vamos a tener 2 por t cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Esto en j. Y derivada de la tercera coordenada respecto de t, pero como es constante, su derivada es 0. Más 0 en k. Ahora, la derivada del vector tangente respecto de t va a quedar igual. Veremos si hay algunos términos que se simplifican. Aquí tenemos el producto de estos dos. Eso es 2 raíz de 2 por t al cubo negativo. Menos con menos da más. El producto de estos dos. 2 raíz de 2 por t al cubo. Entonces, esto se cancela con esto. ¿Qué nos queda finalmente? 2 raíz de 2 por t negativo, multiplicado por 1, menos 2 raíz de 2 por t. Y finalmente, menos el producto de estos dos, menos 2 raíz de 2 por t. Sobre 2 2t cuadrado más 1 al cuadrado. Esto en i. En j vamos a tener, a ver si hay algo que se simplifique. 2 raíz de 2t cuadrado menos 4 raíz de 2t cuadrado. Nos queda menos 2 raíz de 2 por t cuadrado. ¿No es cierto? Y por último, 2 raíz de 2 más 2 raíz de 2 sobre 2t cuadrado más 1 al cuadrado. Eso en j. Y en k, 0. Bueno, acá si factorizamos el 2, esto se cancela con esto. Lo mismo en el segundo término, ¿no? Factorizando el 2 se va con este 2. Y nos queda finalmente la derivada del vector tangente respecto de t igual a menos 2
raíz de 2 por t sobre t cuadrado más 1 al cuadrado. Esto en i. En j vamos a tener, podríamos factorizar raíz de 2 y nos queda 1 menos t cuadrado sobre t cuadrado más 1 al cuadrado. Esto en j y 0 en k. Ya. Ahora debemos afectar entre la derivada de s respecto de t, factor que hemos encontrado acá. Entonces, dividimos todo entre ese factor, derivada del vector tangente respecto de t, en razón a la derivada de s respecto de t. Eso nos va a quedar 1 sobre raíz de 2 t cuadrado más 1, que multiplica a este vector, o sea, menos 2 raíz de 2 por t sobre t cuadrado más 1 al cuadrado, eso en i. En j, raíz de 2 por 1 menos t cuadrado sobre t cuadrado más 1 al cuadrado y 0 en k. Desarrollando esto vamos a tener este factor multiplica cada una de las coordenadas. Esta raíz de 2 se va con esta y nos va a quedar menos 2t sobre t cuadrado más 1 por t cuadrado más 1 al cuadrado, t cuadrado más 1 al cubo. Eso en i. En j, esta raíz de 2 se va con esta y nos queda 1 menos t cuadrado sobre t cuadrado más 1 al cubo. Y en k, 0. Bien, de ese vector debemos encontrar el módulo, lo que nos va a dar la curvatura. Entonces voy a borrarlo esta parte. La curvatura será el módulo de la derivada de la tangente respecto de t en razón a la derivada de s respecto de t. Pero el módulo de un vector no es nada más que la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas al cuadrado. Al elevar al cuadrado se vuelve positivo, 4t cuadrado sobre el cuadrado del denominador. Podemos poner t cuadrado más 1 al cubo y eso elevado al cuadrado, más el cuadrado de la segunda coordenada, 1 menos t cuadrado elevado al cuadrado sobre el cuadrado del denominador, que sería t cuadrado más 1 al cubo y esto elevado al cuadrado, más la tercera coordenada que es 0. Si nos fijamos, tienen el mismo común denominador. Podemos sacar el común denominador y sacarlo de la raíz. Eso sale como 1 sobre t cuadrado más 1 al cubo por la raíz del numerador. El numerador, 4t cuadrado, más el desarrollo de este binomio. El cuadrado del primero, que es 1, menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería t a la cuarta. Entonces, reduciendo términos semejantes, la curvatura va a quedar 1 sobre t cuadrado más 1 al cubo, que multiplica a la raíz, ordenando en potencias descendentes, t a la cuarta. En t cuadrado tenemos 4t cuadrado menos 2t cuadrado más 2t cuadrado más 1. Pero esto se puede factorizar como un binomio. El binomio de t cuadrado
más 1 al cuadrado. Si desarrollamos, el cuadrado del primero sería t a la cuarta, más el doble producto del primero por el segundo, 2t cuadrado, más el cuadrado del segundo, que es 1, sobre t cuadrado más 1 al cubo. La raíz se va con el exponente, quedándonos la curvatura t cuadrado más 1 sobre t cuadrado más 1 al cubo. Y acá se puede ver que se puede factorizar esto con una vez esto. Entonces la curvatura la guardaremos acá, va a salir 1 sobre t cuadrado más 1 al cuadrado simplemente. Bien, ahora con ese valor vamos a encontrar el valor del vector, el vector normal. Ya, lo borraremos esta parte. El vector normal, que es 1 sobre la curvatura por la derivada del vector tangente respecto de t en razón a la derivada de s respecto de t. Ya, 1 sobre la curvatura, entonces invertimos esto. Va a ser t cuadrado más 1 al cuadrado, eso nos representa 1 sobre la curvatura, multiplicado por este vector. Ese vector lo tenemos acá. Entonces, multiplicado por menos 2t sobre t cuadrado más 1 al cubo en la dirección de y, más 1 menos t cuadrado sobre t cuadrado más 1 al cubo en j y más 0 en k. Bien, ahora ese factor afecta a todas y cada una de las coordenadas del vector que estamos encontrando. Entonces anotemos acá ya el vector normal, que lo vamos a usar posteriormente. El producto de estos dos, menos 2t sobre t cuadrado más 1 al cuadrado se cancela con esto y nos va a quedar en el denominador t cuadrado más 1 en la dirección de y. Ahora, el producto de estos dos, en el numerador 1 menos t cuadrado sobre el denominador se cancela dos veces esto y nos queda t cuadrado más 1 en la dirección j, más 0 en k. Y tenemos el vector normal. Ya, estamos bien. Por otro lado, conocido el vector tangente y el vector normal, son tres vectores perpendiculares entre sí. Este es el vector tangente, este es el vector normal y un vector perpendicular a ambos el vector binormal. Estos tres vectores son perpendiculares entre sí y además de tamaño unitario. Decíamos, si seguimos el sentido positivo, que es el antihorario en este estudio, el producto vectorial del vector tangente con el vector normal nos da el vector binormal. Entonces, el vector binormal será el producto del vector tangente con producto vectorial con el vector normal.
Pero ese vector debe ser de tamaño unitario. A ver, verificaremos si es de tamaño unitario usando la ley del producto vectorial. Esto va a ser el módulo del vector tangente por el módulo del vector normal por el seno del ángulo que forman, que es 90 grados, y por un vector u. Este vector u es de tamaño unitario, solamente da la dirección. Entonces el vector tangente en módulo vale 1, el vector normal en módulo vale 1, seno de 90 es 1, y ahí nos da que el vector binormal es igual al vector unitario direccional. Luego el módulo del vector binormal nos da 1. Eso nos garantiza que el producto vectorial de la tangente con la normal nos da un vector de tamaño unitario. Entonces encontraremos el vector binormal, que es el producto vectorial de la tangente con la normal. Esto es un determinante en I, J, K. El vector tangente, sus coordenadas las tenemos acá. 1 menos t cuadrado sobre la raíz de 2 por t cuadrado más 1. En J, 2t sobre raíz de 2 por t cuadrado más 1. Y en K es 1 sobre raíz de 2. El vector normal, el que acabamos de encontrar, menos 2t sobre t cuadrado más 1. La segunda coordenada es 1 menos t cuadrado sobre t cuadrado más 1. Y la tercera coordenada es 0. Bien, ahora desarrollando este determinante en la dirección de I, tapando la columna, tapando la fila, diagonal positiva, el producto de estos dos se hace 0, menos el producto de estos dos, menos entonces 1 menos t cuadrado sobre raíz de 2 por t cuadrado más 1. Esto en la dirección de I. En J, tapando la columna, tapando la fila, el producto de estos dos es la diagonal positiva, eso nos da menos 2t sobre raíz de 2 por t cuadrado más 1. Y la diagonal negativa sería el producto de estos dos, que se hace 0. En la dirección de K, tapamos la columna, tapamos la fila. Diagonal positiva, el producto de estos dos. 1 menos t cuadrado al cuadrado sobre raíz de 2 por t cuadrado más 1 al cuadrado. Menos el producto de estos dos, con ese menos se vuelve más, 4t cuadrado por el producto de los denominadores, raíz de 2, t cuadrado más 1 al cuadrado. Esto en la dirección de K. Entonces, el vector binormal va a tener las siguientes coordenadas. Evitaremos este menos, cambiando el signo en el numerador. T cuadrado menos 1 sobre raíz de 2 t cuadrado más 1 en I. En J, menos 2t sobre raíz de 2
t cuadrado más 1. En K haremos algo de operaciones. Tenemos el mismo común denominador, raíz de 2 por t cuadrado más 1 al cuadrado. En el numerador, sumamos los numeradores, pero podemos ir desarrollando. El cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo, que sería t a la cuarta, más 4t cuadrado. Esto en la dirección de K. Entonces, esto va a salir el vector binormal, t cuadrado menos 1 sobre raíz de 2 t cuadrado más 1 en la dirección de I. En J, 2t sobre raíz de 2 t cuadrado más 1. En K, a ver, haremos operaciones auxiliares. Todo este numerador nos da simplemente t a la cuarta más 2t cuadrado más 1. Y eso puede ser representado como un binomio. T cuadrado más 1 al cuadrado. Nada más, ¿no? Ahora, este t cuadrado más 1 al cuadrado se cancela con esto. Y nos va a quedar simplemente 1 sobre raíz de 2. 1 sobre raíz de 2 en la dirección de K. Y habríamos encontrado el vector binormal. Bien, nos falta la torsión. En las fórmulas de Frenet que hemos ido deduciendo, la variación del vector binormal respecto de la trayectoria S era menos la torsión por el vector normal, ¿no es cierto? Voy a dividir entre diferencial de t en el primer miembro, quedándonos la derivada de la binormal respecto de t en razón a la derivada de S respecto de t va a ser igual a menos la torsión por el vector normal. Y ahora, si encontramos el módulo miembro a miembro, la torsión sale del módulo, quedándonos el módulo de menos el vector normal. El signo menos me interesa porque está dentro de un módulo.